Revisaremos el método de modelado de usuarios denominado personas basado en el texto de Cooper y Rayman About Phase 2 que se encuentra en la biblioteca, por si te interesa. La persona es ante todo un modelo. Está basado en la descripción de las características de los sujetos que son tus usuarios potenciales o que son usuarios reales, sus capacidades, habilidades, motivaciones, que se utilizan justamente para representar el proceso de diseño. Algunos rasgos significativos es que tienen que estar basados en la investigación, en información. No se trata de que inventes un sujeto de tu imaginación porque te parece adecuado, sino que levantas información normalmente de entrevistas y a partir de ahí eh, elaboras este modelado de personas. Refieres rasgos, no a promedios. Si en tus entrevistas encuentras sujetos que están en un extremo o en otro de cierto comportamiento, no se trata de que lo lleves justamente hacia la mitad, hacia el promedio de estas características, sino que logres identificar cuáles son los rasgos que se repiten con mayor frecuencia en los sujetos que serán tus usuarios. Ten presente que puedes tener varios tipos de personas, diferentes tipos de usuarios para un mismo sistema. Son arquetipos, no estereotipos. El estereotipo es básicamente una visión un poco exagerada, a veces un poco irónica de la descripción de un sujeto. ¿No? Exageramos sus rasgos. El arquetipo es un modelo, trata de describirlo con precisión. No se trata de roles de los sujetos en el sistema, no es que vayas a hablar tú del capturista o del que navega el sistema, del capturista de datos o el que navega el sistema para realizar cualquier tarea o el administrador. Estás describiendo a los sujetos que realizan actividades con tu sistema. Punto. Y un aspecto clave que mencionaremos con mayor detalle a continuación es que tienen motivaciones, intereses concretos para realizar su actividad. Hay algunos errores comunes que conviene tener presentes cuando intentamos describir, modelar a nuestros usuarios. Uno es el usuario elástico, el que todo lo puede. Todo lo que yo le exijo, espero que domine, sepa hacer, lo puede, el usuario elástico. El autorreferenciado, el propio creador del sistema programador se pone como usuario. Si yo puedo, mi usuario podrá hacerlo, lo cual es absolutamente falso. Los casos límite, un proceso particular del sistema, por ejemplo, que para realizarse deban ocurrir un montón de condiciones particulares diferentes y trabajamos con sujetos que son capaces de realizar todas esas condiciones extremas o por el contrario las más simples. No, estamos buscando operaciones comunes que realiza el usuario con el sistema, referir a este tipo de usuario. Y el último caso de estos errores es los no usuarios. El ejemplo más clásico es cuando describimos al cliente y lo tomamos como si fuera el usuario del sistema, lo cual en muchos de los casos no ocurre, no es así. De las metas decíamos, son importantísimos identificar por qué, para qué, cómo se visualiza el usuario al utilizar nuestro producto, cuál es su expectativa. El texto refiere tres niveles de metas que están identificadas a continuación en esta diapositiva. Por supuesto, las de aspiraciones personales. ¿Cuál es su interés mayor y las características que lo definen? Suelo poner un ejemplo que creo puede ser ilustrativo. Si yo realizo un portal para la ciudad de Guadalajara, pues los sujetos que quieren venir a esta ciudad para realizar negocios, hombres de negocios, tienen aspiraciones personales de cierto tipo, muy diferentes a los sujetos, muchas de las veces, que quieren venir a conocer la ciudad simplemente como turistas o a quien debe venir para realizar una serie de trámites porque no los puede realizar en su localidad. En fin, hay variantes. Por supuesto, la experiencia de usuario también es importante, las metas que se plantea, cómo imagina su interacción con el sistema.
Más allá de decir sencilla y fácil de usar, ¿qué se imagina realizando con el sistema? Y por último, pues sus expectativas específicas con el uso del sistema. Al usarlo yo espero lograr, ¿qué cosa? Revisemos el procedimiento. Aquí están enlistados los diferentes pasos que constituyen este método, pero revisemos en detalle cada uno de ellos. Revisitar la hipótesis de persona. ¿A qué se refiere? Identificar los roles, las conductas, cuáles son las acciones y tareas que realiza el sujeto con el sistema, cuáles son las variables que van a tener impacto en el diseño del sistema. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos del portal Guadalajara, pues una variable tendría que ver justamente con esta expectativa de diversión. Una variable puede ser la expectativa general del sujeto, por un lado la diversión, por otro lado la realización de un trabajo. Las variables normalmente se identifican como continuos, como veremos a continuación, pero este es el primer paso a realizar. Después se trata de mapear a los sujetos justamente en el marco de estas variables, es decir, en qué lugar se ubican. Lo entenderemos bien al ver la siguiente diapositiva. Visualiza a cada uno de los sujetos entrevistados en relación con las variables señaladas y cuál es la relación entre unos y otros. Aquí está el ejemplo. Identificamos dos variables, orientado al servicio versus orientado al precio. Como decíamos, son un continuo, por supuesto que identifican dos extremos al final de este continuo, y ubicamos a nuestros usuarios en el momento de realizar la entrevista en alguno de estos lugares. Y después otra variable, la que está abajo, ¿no? Diversión o solamente la necesidad del trabajo es lo que identifica al usuario. Mapeamos a cada uno de nuestros usuarios según la entrevista dónde lo ubicaríamos en cada una de estas variables. Y luego tratamos de identificar los patrones. Observe usted que el usuario 1 y 4 repiten en la segunda variable un patrón más o menos similar. Están orientados al precio en la superior y en la inferior están orientados solamente a la necesidad. El usuario 3 está justo en otro extremo. Es decir, vamos viendo qué grupos de usuarios repiten comportamientos más o menos similares para decir, este va a ser uno de ellos, este va a ser una persona. Insistimos, puede haber varios tipos de usuario dentro de cada sistema. Los patrones significativos, ya lo mencionábamos al cerrar la diapositiva anterior, es justamente cuáles comportamientos, cuáles acciones se repiten en ciertos usuarios que nos ayudan a identificar un tipo de usuario. Sintetizar características y metas relevantes. Bueno, cuando ya tengo identificados esos patrones, veo y trato de sintetizar los detalles. Un día de actividad típico del sujeto en el sistema, lo describo en el sistema o en su actividad normal, profesional o como persona en general, lo describo y empiezo a agregar elementos de otro orden, ¿no? También evitar demasiados detalles biográficos, ¿no? Nació en tal lugar, tiene tanta edad. Sí, hay datos de este tipo, aparecerán en un momento más, que son significativos, pero algunos de estos no aportan nada a la visión del sujeto en relación al sistema. Y una vez más insistir en que son descripciones basadas en los datos. En quinto lugar, revisar que esté completo. Se cumplen las expectativas de lo que yo imaginaba de un sujeto. Alcanzo a identificar un sujeto con comportamientos específicos y logro identificar similitud entre algunos de estos sujetos para decir aquí hay un tipo de persona. Después de tener todos estos datos, realizo yo la narrativa, la descripción de estos sujetos. Voy a crear ese personaje, que no es un personaje inventado del todo, está basado, insistimos, en los datos que hemos trabajado y recopilado antes.
Ponemos algunos detalles también como ya se mencionó. Y una vez que hemos hecho esta narrativa, pues designamos el tipo de persona, identificamos, hacemos este proceso crítico, decimos aquí sí hay 2 o 3 tipos y a partir de ello decimos tenemos esta y esta y esta persona, nuestros tipos de usuarios. Veamos un poco más acerca de cómo sería el resultado de este método. Por un lado, estar atentos a que agregas, decíamos, variables demográficas, algunas, las necesarias, las que me ayuden a identificar y a construir el arquetipo señalado. Ahí están redactadas algunas de ellas. Por supuesto, agregamos capacidades y habilidades, necesidades, sus metas, expectativas, que insistimos desde el principio, junto con las variables de comportamiento, por qué hace lo que hace, de nuevo refiere las metas, qué busca, qué frecuencia hay en las acciones, en las tareas relacionadas con el sistema, enlístalas. Este sujeto tendría que hacer qué cosas en el sistema y cada una de estas tareas se suele marcar con un grado de importancia. Yo insistiría en lo personal en que se agregara también el dato de la frecuencia, qué tan frecuente realiza esa actividad con el sistema y describir algunos elementos del contexto. Algunos aspectos críticos que señalan diversos autores. Describe actividades laborales, patrones de comportamiento. Para describir su dominio técnico, describe 2 o 3 cosas que es capaz de hacer o que suele hacer cotidianamente con las herramientas informáticas. Algunos detalles ficticios que agreguen pues algún aspecto simpático que conviertan a este personaje en un sujeto único, particular. Esto es un poco de adorno, pero lo suelen recomendar también mucho. Y evitar, tener cuidado de no terminar describiendo a la persona que entrevistaste, al sujeto que tú conoces. Es frecuente en el ejercicio académico, en los proyectos de la escuela, que luego nuestros usuarios son personas muy cercanas, parientes, amigos, los compañeros de carrera o algún otro alumno del ITESO, y terminamos describiendo al sujeto, hasta la foto personal de ellos ponemos. No, acuérdate que queremos construir un personaje nuevo, diferente, que describe no a a un solo sujeto, describe a este arquetipo, a las características que tendrán mis usuarios. Te recomiendo que veas también este artículo, fue publicado en un periódico, ahí tienes la liga. Si quieres ver el detalle de los aspectos que señala aquí, detén el video y los observas con más calma. Yo no me detendré a hacer una explicación más larga al respecto. Por último, aquí están un ejemplo, ¿no? Nos describe en este ejercicio de un curso a una persona. De nuevo, si quieres ver el detalle de esta persona que se está describiendo, cómo está la redacción, detén un momento el video y obsérvalo, lee con calma. Esta es la segunda parte. Aquí aparecen las metas y aparece la descripción de las tareas que realiza el sujeto, fundamentalmente aquellas relacionadas con el sistema. De nuevo, te recomiendo, si quieres ver mayor detalle, detén el video y lee con calma.